y veamos cómo está organizado el editor de informes. En la parte superior encontramos la típica barra de herramientas de los productos de Microsoft, barra en la que encontramos en diferentes pestañas herramientas para volver al editor de consultas, tal y como ya sabemos, crear objetos visuales, añadir textos a los informes, añadir botones, herramientas para la creación de medidas, columnas, tablas calculadas, etc. El contenido del resto de la interfaz depende de la vista que tengamos activa, lo que se controla mediante los botones que encontramos en el lateral izquierdo de la interfaz. La línea verde vertical indica la vista que tenemos activa. En nuestro ejemplo es la primera, la vista de informe. Y podemos comprobar el nombre de la vista en la que estamos situando el cursor encima de ella. En esta vista de informe, vista por defecto, encontramos el lienzo ocupando la mayor parte de la pantalla. Lienzo en el que crearemos los objetos visuales y las páginas que darán forma a nuestro informe. Tal y como ya hemos visto, en el extremo derecho encontramos el administrador de paneles, que nos permite controlar qué panel o qué paneles se muestran en el lateral derecho. Tal y como tengo yo configurado Power BI Desktop, un clic en uno de estos botones cierra los paneles que estén abiertos y abre el panel correspondiente al botón en el que haga clic. Si quisiéramos abrir dos o más paneles simultáneamente, tendríamos que abrir uno haciendo clic en su botón, presionar la tecla Control en nuestro teclado y sin soltarla hacer clic en el botón correspondiente al segundo panel. Y ya podríamos soltar, por supuesto, la tecla Control. Estos paneles que tenemos a la derecha nos permiten configurar los objetos visuales, controlar su formato, etc. Y pueden ser redimensionados si pinchamos y arrastramos el borde izquierdo de cualquiera de ellos. También vemos en cada uno de los paneles un icono que nos permite ocultarlo. El panel de filtros puede ser mostrado o ocultado directamente en la pestaña de Ver, haciendo clic en el icono que lo representa. Yo habitualmente este panel lo tengo oculto, salvo que vaya a utilizarlo. El segundo de los iconos situados en el extremo izquierdo de la interfaz nos da acceso a la vista de tabla. En esta vista tenemos a la derecha un único panel, el panel de datos, con el listado de las tablas que hemos leído, siendo posible hacer clic en el nombre de cualquiera de estas para que su contenido se muestre en la parte central de la interfaz. En esta vista estamos viendo las tablas completas, con independencia del tamaño de estas. Si por ejemplo hemos leído una tabla con 20 millones de filas, aquí veríamos todas ellas. Hay que destacar que Power BI es extremadamente eficiente en la gestión de la memoria. Podemos haber leído tablas con decenas de millones de filas y la actualización de la ventana, cuando nos desplazamos por ella, es prácticamente inmediata. En la esquina inferior izquierda de la interfaz vemos el número de filas de la tabla que tengamos seleccionada. También podemos hacer clic en los iconos que se muestran a la izquierda de los nombres para ver un listado de los campos que la componen. Y un clic en una de estas etiquetas resalta el campo en la tabla, lo que resulta muy útil. En esta vista, este icono sirve para contraer y para expandir el panel. No puede ocultarse completamente. Panel que, por supuesto, también es redimensionable pinchando y arrastrando de su borde izquierdo. La vista de modelo, la tercera de las vistas disponibles, nos muestra el modelo de datos con el que estamos trabajando. Es decir, nos muestra las tablas que hemos leído, los campos que las componen y las relaciones entre ellas. Lo que inicialmente vemos es una imagen un tanto confusa,
con dos paneles en el extremo derecho, el panel de propiedades y el de datos que por ahora vamos a contraer. Además tenemos en la esquina inferior derecha una herramienta que nos permite aplicar zoom al esquema y un botón que aplica el zoom mínimo que permita ver el esquema completo. En este esquema las tablas quedan representadas por estos rectángulos blancos que incluyen el nombre de la tabla en su parte superior y en su interior los nombres de los campos, de las columnas. Una buena práctica es ordenar estas tablas de forma que seamos capaces de entender mejor cuáles son las relaciones entre ellas. Para ello podemos pinchar las cabeceras y moverlas. Yo voy a colocar las tablas del siguiente modo. En primer lugar voy a hacer sitio en esta área moviendo las tablas hasta otras localizaciones. Y voy a empezar ahora a mover las tablas a sus destinos finales. En primer lugar, la tabla de categorías. A continuación, la de subcategorías. La de productos. Y por último, en esta diagonal, la tabla de ventas, Sales. En la parte superior de la tabla de ventas voy a mover la tabla de clientes. Voy a separar un poco la de ventas para que haya espacio entre ellas. Y en la diagonal de la derecha voy a mover la tabla Geography con el listado de ciudades y la tabla de banderas. Por último, la tabla calendario la voy a mover a la zona izquierda de la tabla de ventas. Y ahora voy a volver a aplicar zoom automático. Aunque veremos más adelante las características del modelo de datos con cierta profundidad, debemos saber que las líneas que conectan las tablas representan las relaciones entre ellas. Si hubiésemos leído los datos desde, por ejemplo, una base de datos SQL Server, Power BI conservaría las relaciones que las tablas tuviesen en la base de datos. En el caso de que el origen de los datos sea un libro Excel, las tablas no están originalmente relacionadas entre sí, por lo que Power BI ha generado automáticamente las relaciones, buscando campos en diferentes tablas que tengan el mismo nombre o nombres muy parecidos y el mismo tipo de texto, numérico, etc. Si movemos el cursor encima de una de estas relaciones, los dos campos que la definen se muestran resaltados, los campos Category ID en este ejemplo. En nuestro modelo todas las tablas aparecen relacionadas con al menos otra tabla, salvo la tabla Calendar. Esta tabla contiene un único campo, Date, de tipo fecha. Y el problema es que no hay en ninguna otra tabla de nuestro modelo de datos otro campo con este nombre y este tipo. De hecho, los únicos otros dos campos de tipo fecha que hay en nuestro modelo de datos se encuentran en la tabla Sales y son el campo Delivery Date que vemos aquí y un poco más abajo el campo Order Date. Pero tienen nombres que no son suficientemente parecidos a Date como para que Power BI se haya decidido a crear la relación. El campo Delivery Date contiene la fecha de entrega de aquello que el cliente haya adquirido y el campo Order Date que tenemos aquí abajo incluye la fecha de compra. Y querríamos que nuestra tabla Calendar estuviese relacionada con la tabla de ventas, Sales, para, por ejemplo, poder mostrar en una gráfica la evolución de las ventas en el tiempo. La relación podría crearse entre el campo Date de Calendar y cualquiera de los dos campos de fecha de la tabla Sales. Se trata esta de una decisión de negocio. Pero supongamos que deseamos que la relación sea con el campo Order Date. Para crear esta relación hay un par de métodos, siendo el más sencillo pinchar uno de los campos, por ejemplo el campo Order Date,
y soltarlo encima del otro campo. Podríamos haber pinchado Date y soltarlo sobre Order Date, el resultado hubiera sido el mismo. Una vez hemos soltado el cursor, vemos una ventana con las propiedades de la relación que estamos creando. Por ahora vamos a conformarnos con asegurarnos de que los dos campos que definen la relación son los correctos. Hacemos clic en Guardar y ya tendríamos el modelo de datos configurado. Lógicamente resulta necesario conocer con antelación el contenido de las tablas que hemos leído antes de saber cómo deben estar relacionadas entre sí. Adicionalmente tenemos otras dos vistas, la vista de consultas DAX y la vista TMDL, que por ahora vamos a ignorar.